Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es Abraham es salvado por su fe. Vamos a iniciar en el capítulo 4. Hace 8 días terminamos el capítulo 3. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Señor Jesús, Padre, gracias, Padre, por estas enseñanzas, Señor, por esta doctrina, Señor, por este ABC, Señor, que tal vez muchas veces se nos pasa por alto, Señor, pero queremos volver a recordar, Señor, volver a aprender más de ti, Señor. Que no se olvide, Señor, el ABC, que no se nos olvide el 1, 2, 3, Padre, de tus enseñanzas, la doctrina que es básica para nuestras vidas, Señor. Conocerte a ti, Padre, tener un conocimiento de tu palabra, Padre, porque el conocimiento nos va a llevar a la vida eterna, Señor. Queremos descubrir, Padre, el camino hacia la eternidad, Padre. Tú nos los has dejado en tu palabra y queremos descubrirlo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Como les estoy diciendo, ya acabamos el capítulo 3 de Romanos. Ahí en ese capítulo 3 vimos que el ser humano es un ser incapaz de poderse ayudar a sí mismo. El ser humano, la humanidad, es como una oveja que necesita un pastor. Nuestro pastor es Jesucristo. El ser humano, ahí según el capítulo 3, es indefenso, es totalmente inútil. Al ser humano fue creado, una de las cosas de las que fuimos creados nosotros como seres humanos, es para estar cerca de Dios, para tener una comunión de parte de nosotros hacia Dios. El ser humano, fuera de este Dios, fuera de esta comunicación, somos como una oveja perdida, literal. No tenemos seguridad. Decía Agustín de Hipona, uno de los primeros teólogos, después de que Jesús subió. Él nació en el año 354 después de Cristo. Agustín, muchos teólogos le dicen San Agustín. Él decía: Señor, fuera de ti mi vida carecerá siempre de significado y solo mi alma podrá ser saciada hasta que esté en tu presencia. Vamos a iniciar el capítulo 4 de Romanos. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 4, empieza a ilustrar ahora lo que es la justificación por la fe. Lo empieza a ilustrar, empieza a poner ejemplos. Y nos empieza a mostrar principalmente que se los decía a todos los religiosos y a todos los judíos que estaban en Roma y a los romanos. Pablo les decía, los encaraba y les decía: es que ustedes creen que son salvos porque llevan una religión. Ustedes creen que son salvos porque profesan ser religiosos, porque hacen ritos. A los judíos les decía, los encaraba y les decía: ustedes creen que son salvos porque han sido circuncidados, porque tienen una circuncisión. Y al día de hoy, así observamos hoy en nuestra actualidad, que hay personas que creen que por pertenecer a una religión o a un grupo de personas piensan que ya son cristianas. Y no es así, lo vamos a ver. O porque son muy buenas o porque han hecho buenas obras, se van a salvar o ya tienen ganado el cielo. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo ilustra la vida de dos personajes. El primero que narra es la vida de Abraham y después la vida de David. Ilustra que la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Lo va a ilustrar cómo es justificada la fe a través de capítulos bien importantes sobre la vida de Abraham. Abraham, para los judíos, ustedes lo deben de saber, él era una persona tomada de muy alta estima para los judíos. Por una simple razón.
de Abraham, porque a través de él se funda la raza judía. Por esa simple razón, lo tenían pues en muy, muy alta estima. Y David, el primer rey de Israel, digo el primer rey porque Saúl fue impuesto por hombres, recordemos, y David fue impuesto por Dios. Entonces, Pablo, inteligentemente, toma la vida de dos personajes emblemáticos, ¿no?, dentro del pueblo judío. Uno Abraham y el otro el rey David. Y fue el hombre más grande, David, el rey más grande que hubo, porque no perdió, dice la Biblia, que no perdió ninguna de sus batallas. Imagínense que tú nunca pierdas una de tus batallas. Eso es increíble, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso. Pablo toma de ejemplo a estos dos grandes hombres, bien importantes. Uno por ser el fundador de los judíos y la otra pues por ser el primer rey, ¿no? Nunca desde que Adán cayó en pecado, nunca ha entrado al cielo nadie por buenas obras. Nadie. Vamos a ver esa ilustración que Pablo usa de un hombre que vivió sin la ley. Recordamos que Abraham, cuando en los inicios, Abraham aparece en Génesis 10, Génesis 11. De ahí en adelante, Abraham es un hombre que está fuera de la ley, porque la ley todavía no le había sido dada a Moisés. La ley, más o menos, haciendo algo cronológico, de la vida de Abraham fue 2000 años después que llega la ley, la Torah a Moisés. Así es que Abraham fue una de las personas que vivió sin la ley, o sea que no vivió bajo la ley, pero sí le fue necesaria la fe para poder ser salvo. El rey David, al contrario de Abraham, él ya vivió bajo la ley, él ya estaba viviendo bajo esa ley, esa instrucción, pero también tuvo que tener fe para el Mesías, para poder él ser justificado o poder ser declarado justo, así lo marca la Biblia, para ser justificado, para ser llamado justo o para ser salvado su alma. Son las formas que en el Antiguo Testamento marca cuando tú eres salvo. Hoy decimos es que pues ya recibió al Señor en su corazón y ya es salvo, ya creyó. En la Biblia marca que es justificado, que él se le ha hecho justicia o para su salvación, para que entendamos un poquito. Si quieren tomar nota también de esta enseñanza, les voy a dar las divisiones del capítulo 4, lo que vamos a ver también en los siguientes domingos. En los primeros 8 versículos del capítulo 4 vamos a ver a Abraham y a David que son justificados por la fe. Del versículo 9 al versículo 12 vamos a ver que la justificación jamás va a ser alcanzada por algún rito o por alguna ceremonia, ni en este caso por la circuncisión. Ahí lo marca esos versículos. Ellos creían, los judíos, que por ser circuncisos, o más bien hay personas que creen que porque fueron bautizados, tú fuiste bautizado tal vez de niño, piensan mucha gente, más los católicos, que ya van a entrar al cielo. Es un requisito para que tú puedas entrar al cielo. La Biblia nos va a mostrar ahí que no hay ningún rito, ninguna ceremonia, nada litúrgico que te va a llevar al cielo. Nada de eso. Lo hemos aprendido. De los versículos 13 al 17, vamos a ver que Abraham no fue heredero. Abraham no fue heredero. ¿De qué no fue heredero? No fue heredero de este mundo, no fue heredero de la ley, sino que fue heredero del mundo, pero a base de promesas, así como tú y yo hoy en día. Estamos heredando, pero a base de promesas. Eso es bien interesante y lo vamos a estudiar una parte el día de hoy. Por ese hecho de Abraham, es de que hoy en día nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, vivimos
y heredamos esas bendiciones, esas promesas y las tenemos que vivir. Esas promesas ya las dio Abraham y son de nosotros. Es conocido como nuestro padre Abraham. Yo recuerdo de niño, a los 4 o 5 años, en la escuelita dominical cantábamos un coro de nuestro padre Abraham, no sé si se lo saben. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, muchos hijos tiene. Nuestro padre Abraham, porque realmente es nuestro padre, es el fundador de la raza cristiana, por así decirlo, de los judíos primeramente, pero fue el inicio de todo esto. De los versículos 18 al 22, se ilustra la fe en la vida de Abraham, la fe en la vida de Abraham. Y ya para terminar el capítulo 4, vamos a estudiar del versículo 23 al 25, vamos a ver la relación de nuestra justificación con la resurrección de Cristo. Ahí vamos a ver esa relación que existe de la justificación, de que te borran el pecado, en relación con la resurrección de Jesucristo. Es bien interesante esa enseñanza. Yo les hago una pregunta, piénsenlo en su mente, contéstense ustedes solos. Si realmente hubiésemos sido justificados si Jesucristo no hubiese resucitado. O sea, pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si Cristo no resucita? Entonces, pues no se funda nada, ya no hay cristianismo, ya no hay nada, ¿no? Ahí es donde tú fuiste justificado a través de la resurrección de Jesucristo. Muere, resucita y es donde entramos, donde están todas esas promesas que las tenemos que arrebatar para nuestra vida. Vamos a estudiar ahí en el final del capítulo 4 la importancia que tiene Jesucristo de que Él se haya levantado de los muertos, la importancia real, porque lo vemos muy bien, muy claro, pues sí resucitó, Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero la verdadera importancia como cristianos que tenemos que saber y que tener, eso lo vamos a ver en otras prédicas más adelante. Les hago más o menos de lo que vamos a ver, ¿no? En el capítulo 4. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo solamente hubiera dicho, pues ya consumado es, hasta aquí quedé, hasta aquí ya quedó mi función? Yo me he preguntado, haciendo toda esta clase de enseñanzas, investigando, escuchando más predicaciones, ¿hasta qué punto o hasta dónde fue consumada la obra de Jesucristo? ¿Hasta dónde fue? Porque Él dijo, consumado es. ¿Hasta dónde Él llegó realmente? ¿Si ha impactado hasta este 2018? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Con toda esta importancia de esta obra de Jesucristo. La Biblia sí nos enseña que la resurrección era importante o es importante, y que sin la resurrección tú y yo no tendríamos la obra total del Hijo de Dios, la obra de Jesucristo. Esta mañana vamos a profundizar en teología. Vamos a estudiar bien claramente lo que es y lo que significa la justificación. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Romanos. Aquí los vamos a poner en la pared con el proyector. Dice así, Romanos 4 del 1 al 5. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí lo que dice, al que justifica, al bueno, si no cree en aquel que justifica al impío. Eso dice el versículo 1 y 2.
Hermanos, Dios nunca va a justificar a los buenos, a los que se creen buenos. Nunca, jamás. Porque Jesucristo no vino por los buenos. Lo hemos venido estudiando. Él vino por los malos en realidad. Por ellos vino. Por los perversos, por los impíos, por los adúlteros, por los borrachos, por los injustos. Por él murió. Por él toda esa clase de personas murió. Jesucristo puede declarar a un perverso justo. Así es ese milagro tan grande, por el simple hecho de creer. Pero jamás en toda la Biblia tú vas a encontrar que Dios puede declarar justa a una persona que se crea buena. Jamás, jamás en la vida. Dice que su fe le es contada por justicia. Su fe, no las obras que hizo Abraham. Dice que por su fe le fue contada por justicia. Vamos a traducir literalmente lo que dice el versículo 1. Y podríamos traducirlo de esta manera, que Abraham fue justificado por algo que hizo en la carne. La pregunta literal en el original griego dice así: ¿podría yo hallar algo bueno en Abraham? ¿Podría yo encontrar algo bueno en ti, en mí? Pon tu nombre. ¿Podría hallar yo algo bueno en Abraham? Así está diciendo Dios. ¿Podría buscar yo algo en su vida? ¿Podría encontrar algo yo en tu vida, en tu pasado, en el pasado de Abraham, para que yo te pueda justificar? Abraham podría haber dicho: mira, Dios, yo sacrifiqué dejar la tierra de Ur. Sacrifiqué porque yo estaba bien cómodo, yo era millonario. Pues todo mi ganado lo dejé, nada más partí con un poco de ganado, sacrifiqué a mi familia, la tuve que llevar por todo el río hacia el norte y obedecerte. Sacrifiqué que mi familia la sacara de un confort. A mi esposa Saraí y a mis hermanos, a mi sobrino Lot, que en el camino muere su hermano de Abraham, y por eso es de que Lot toma ese lugar, pero es su sobrino. ¿Puede valerme Dios que yo haya defendido a Lot cuando lo iban a matar? Cuando lo iban a secuestrar. ¿Me vale eso para que me pueda ganar el cielo? Un personaje de esa talla, de esa calidad, de ese fundamento para la raza judía, le está diciendo: no por tu pasado, no por lo que hayas hecho, no por lo que hayas tú logrado hacer en esta vida, te voy a salvar. La justificación viene por el creer, por el que tú creas. Literalmente ahí Pablo nos está diciendo que Abraham, por más que pudiera buscar en su vida y hacer un recuento de todo el pasado, de las buenas obras que tal vez él haya tenido, que haya hecho, inclusive estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Dios mío, yo iba a sacrificar a mi hijo, yo sí lo iba a matar, Tú me quitaste ya al momento de que iba a enterrarle, a degollar a mi hijo. Entonces yo me merezco el cielo, ¿no? Porque yo te obedecí. Yo iba a matar a mi hijo. Hasta ese punto pudo sacar a Abraham, si es de que puede ser tú justificado a través de una obra. No había nada. No tenía nada el padre de la fe. No tenía nada. El padre de todos los creyentes, no había nada que lo pudiéramos encontrar para ser justificado y así entrar al cielo con todo y tenis, ¿verdad? Como comúnmente se dice. Si Dios, si Jehová hubiera declarado a Abraham por sus obras, cambiaría el curso de todo totalmente. Abraham hubiera dicho: ya ven, yo no soy igual que ustedes, yo soy diferente. Yo no soy como los borrachos, ¿no? Yo soy santo, yo soy bueno. No, yo no. Yo nunca tomé, ¿no? Yo no soy como los adúlteros, no. Yo soy bien bueno, yo jamás he adulterado, jamás, ¿no? Fui una buena persona en toda mi vida, yo creo que sí me merezco el cielo. Así hubiese pensado Abraham. ¿Sabes qué, Pedro? Ya llegué, dame permiso, ábreme todas las puertas del cielo porque llegó el padre Abraham.
Dice la Biblia al revés, que no se encontró nada bueno en él. Nada, nada. Soy digno, tal vez me puedo imaginar yo, Abraham, de entrar, no Abraham, ya cualquier persona, tú, yo, a quien tú creas que necesita de Dios, que diga, por todo lo que he regalado, por todo lo que he dado, por todo lo que he sacrificado, yo creo que ya me merezco el cielo. Yo creo que ya me siento acepto delante de Dios para que Él me permita entrar, ya que todos los buenos van a entrar al cielo. Estaríamos diciendo herejías y tal vez hemos sido mal enseñados, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Y qué creen? Que Dios nunca hizo eso con Abraham y no lo va a hacer contigo ni lo va a hacer conmigo. Con nadie lo va a hacer. No va a permitir que por tus obras o que tú creas que por eso vas a ser salvo. Abraham es el primer hombre en la Biblia que es declarado, fíjate, teológicamente y bíblicamente justo delante de Dios. Es el primer hombre que es declarado así. Pero Dios nunca hizo eso con Abraham. Vamos a estudiar más adelante las obras de Abraham en esta y en otras enseñanzas. Las buenas obras de Abraham, todo lo que hizo, esos no fueron la causa de su salvación, sino fue el resultado de él ya ser salvo. Ese fue el resultado, que tú tienes que hacer buenas obras, pero ya después de que tú eres salvo. Si Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot de que lo secuestraran, si él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa que esperó tantos años, si él estuvo dispuesto a hacer eso, ¿lo hizo para ganarse el cielo? ¿O fue el resultado de ya ser salvo una vez? Las buenas obras de Abraham son el resultado de tu salvación, igual, y así tienes que pensar tú, igual que Abraham. Abraham es uno de los personajes emblemáticos. Tú vas a Israel, lo tienen ahí en media hora de Jerusalén. Es un personaje que por su vida es declarado el hombre de la fe, y no sus obras lo pudieron salvar. Para que tú y yo entremos al cielo, no necesitamos tener obras, sino lo que necesitamos es creer, que creas. Después ya de lo que tú hayas creído, vienen las buenas obras. Pero si tú y yo por nuestras buenas obras queremos entrar al cielo, dice la Biblia que nos vamos a llevar sorpresas. Y mucha gente se va a llevar muchas sorpresas el día realmente que sea el día del juicio. En Santiago 2, mucha gente teóloga, gente preparada, hace mención de Santiago 2:21, lo vamos a estudiar ahorita. Y mucha gente se confunde. En Santiago 2 dice que Abraham fue justificado por las obras. No sé si lo habían notado. Dice en Santiago 2:21 que Abraham, por las obras, ya le era propicio entrar al cielo. Pero vamos a ver que es todo lo contrario, realmente. Mire, vamos a leer Santiago 2:21. Esto es para que aprendamos, y cuando tengas que tú hacer una apologética o tener ese conocimiento con la demás gente, sepas la Biblia, conozcas la palabra. Dice Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago está diciendo ahí, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Está afirmando. En el griego allí hay una afirmación de que está diciendo Santiago, Abraham sí fue justificado por las obras, pero vamos a estudiar a qué se refiere. Pero fíjense que aquí voy a aprovechar para que aprendamos a leer la Biblia. Si nosotros nada más tomamos ese versículo, es bien claro que la justificación es por las obras, está claro. Si tú sabes algo de griego, por lo menos un poco nada más te das cuenta de que ese versículo apoya de que sí, la justificación, tu salvación es por obras. Hay mucha gente que queda confundida con esto.
Cuando Satanás se acerca a Jesucristo, le dijo, mira Jesús, está escrito, así le dijo, está escrito, pero yo le voy a aumentar, está escrito en los Salmos que si tú te avientas de la punta del templo, tu padre va a enviar a los ángeles y no va a permitir que tú te hagas daño. ¿Sí recuerdan eso? Cuando estuvo los 40 días en el desierto. Jesucristo le contesta, pero también está escrito, no saques de tu contexto algo que está para otra cosa. Jesucristo le contesta, está escrito que no vas a tentar al Hijo de Dios. Pero a lo que yo voy, no debemos de sacar contextos, algo que está hecho para cierto tiempo y para ciertas cosas. Si tú sacas de contexto algunas partes de la Biblia, en el caso aquí de Santiago 2:21, y no ves en realidad las otras partes de la Biblia, te vas a convertir o te vas a confundir o vas a decir herejías. ¿Por qué? Porque la Biblia la tienes que ver desde un panorama general, desde Génesis a Apocalipsis. Ahí dice algo, pero acá dice otra cosa y ya vas juntando el rompecabezas. Entonces, fíjense, la palabra hereje, para que también tengamos bien en nuestra mente y en nuestro corazón qué es decir herejías o hereje, esto fue mal interpretado por la Iglesia Católica desde el año 325. Porque decían, un hereje, o sea, un hereje, una persona que piense distinto a mis pensamientos, lo vamos a quemar en la hoguera. Pero una palabra hereje no es tan malo, por así decirlo, porque la palabra hereje es el que piensa diferente. Entonces el catolicismo nos viene y nos cambia la mente, nos dice que es un hereje, está diciendo cosas que no son de la Biblia. Sí, en relación, pero fíjense, viene del latín, no es ni una palabra griega, viene del latín, hereticus. Fue usada esta palabra por primera vez cuando los romanos impusieron una nueva traducción de la Biblia en el año 325. Ahí es donde se escucha por primera vez. Muchos para ese entonces, para el año 300, había mucha gente pensadora. Si tú estudias historia de la iglesia, gente pensante, gente que le gustaba leer la Biblia, que le gustaba descifrar cosas ocultas. Dice, tú enséñame, tú aprende de la Biblia y te voy a enseñar cosas ocultas que no conoces. Había gente en ese momento, en el año 300, que le gustaba estudiar la Biblia de veras. A esas personas que tomaban los originales, es como yo tomo todos los originales, en el hebreo dice esto, en el griego dice eso, en esa época me hubieran dicho hereje. Porque la Iglesia Católica, que ya era un gobierno en el año 325, dijo, esta es la traducción que vamos a seguir. Y hasta hoy en día es la Reina Valera. Para que no te conformes a leer la Reina Valera. Hay muchas traducciones, demasiadas. Vete a los originales. Está la Tanaj, está la Mizraj, que son documentos originales del que sigue conservando el pueblo judío el día de hoy. Entonces esa palabra hereje fue dicha por primera vez a la persona que pensaba diferente, pero de una ley absoluta que había sacado el rey de ese entonces, que era Constantino, que ya la había hecho como ley la religión, y es como funda la religión católica. Entonces no te digan, cuando te digan hereje, no te sientas mal. Sí, yo pienso diferente a la manera de que piensan ustedes. También viene del griego, esa palabra hereticus fue tomada del latín y al griego, es la palabra airesis, ya en el griego, significa decisión o separación. Yo decido, yo separo, al que es libre de poder elegir. Esa es la palabra griega. Jesús le dijo a Satanás, escrito también está. O sea, antes de que tú cites la Biblia, antes de que cites la Escritura, la tienes que citar completa. Le está diciendo a Satanás, a ver, nada más me estás diciendo un pedacito de la Biblia, Satanás. La Biblia es completa. Cuando tú tienes que enseñar la Biblia a Satanás, la tienes que enseñar completa, no nomás lo que te convenga. Porque sabía que no se iba a poder manifestar de esa manera. Yo lo creo firmemente de que si se aventaba a Jesucristo, pues iban a venir sus ángeles, pero iba a cambiar cosas de la historia.
Entonces Satanás lo que quería era tentarlo nada más. Tú no tienes que sacar versículos, solo uno de la Biblia, y luego otro por acá, a lo mejor, ¿no? O otro por allá. Toda la Biblia es una revelación armónica, es una armonía, pero es armónico en todo su conjunto, y todo forma una unidad. Cuando tú lees en hebreo, Génesis, el capítulo 1 de Génesis, dice que Elohim es Dios, pero en la forma de creador de todas las cosas. En Génesis 1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra, pero cuando es traducida por parte de los grandes rabinos conocedores, dice que lo hizo como una armonía, o sea, una música, una buena pieza de música de Beethoven, o sea, hizo algo armónico, algo completo, algo exacto. Si tú ves una armonía de Beethoven y de los grandes compositores, son exactas. Inclusive el CD cabe una de las melodías es la medida exacta, para que me entiendan. Entonces, en Génesis 1, Dios hizo algo exacto, algo completo, hizo algo armónico en la tierra. Y con la Biblia es algo armónico, es una armonía, es algo que Él compuso. Entonces la Biblia tú la tienes que trazar, cuando estudies la Biblia la tienes que trazar completa. Hay unos dicen, hermano, ¿cómo ve? ¿Ya será tiempo de que yo lea Apocalipsis? ¿O ya es tiempo de que lea Jeremías? Pues tienes que leer todo, tienes que trazar tu Biblia completa, que no te dé miedo el monstruo de las 6 cabezas y tal. No, nada que ver con eso. Si tú empiezas a leer Revelación o Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo, no la revelación de Satanás. Ahí en Apocalipsis 1.1, Revelación 1.1 dice la revelación a Jesucristo, no la revelación de Satanás. Entonces la revelación fue para Dios, para Jesucristo, ¿no? Es la revelación que nos da Él hacia nosotros. Si hay algo que tú no llegas a entender o no llegas a comprender de la Biblia, otro libro de la Biblia va a venir a compensar eso que le hizo falta del otro lado, que tal vez tú tuviste duda. Pero tú en la Biblia vas a encontrar todo, completo lo vas a encontrar. Pero por ejemplo, no puedes trazar tú una doctrina con Santiago 2.21 nada más. Mucha gente se confunde con esto, porque dices, no, entonces yo si hago buenas obras, me voy a salvar, ahí lo dice Santiago 2.21. No puedes tú trazar la Biblia de esa manera, porque la Biblia también dice muchas cosas, tanto en Romanos, en Corintios, en el Antiguo Testamento, en Génesis 15, de parte de Abraham, ahí lo va a decir bien claro. Vamos a ver realmente lo que significa Santiago 2.21, para que no se queden con esa duda, lo que significa. Aquí no se está refiriendo a las obras de la carne, se está refiriendo a las obras de la fe en Santiago 2.21. Lo voy a leer otra vez, mira. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjense que vamos a ver cuando ofreció Abraham a su hijo. Cuando Abraham ofreció a su hijo, 25 años después que Dios lo había declarado justo. Entonces ahí entran cuestiones cronológicas, cuestiones de tiempo de la vida de Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Le vuelve a repetir más bien una promesa que le hace en Génesis 10. La justificación por la fe a Abraham la alcanza él 25 años antes de que él fuera justificado por las obras. Fue antes. Lo voy a explicar ahorita vamos a leer Génesis. Vamos a ver cuándo se convierte, por decirlo hoy a nuestros días, al cristianismo Abraham. Génesis 15 del 1 al 6. ¿Cuándo alcanza su salvación? Para ser claros, para ser exactos. ¿Cuándo le cree a Jesús, a Dios, al Mesías? Fíjense lo que dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Notemos, Abraham sin H.
en visión, tuvo una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Primera vez en la Biblia que aparece Jehová diciendo, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? A ver, que te hable Dios y dile, a ver, si te hago caso, pero ¿qué me vas a dar? Ya estaba negociándolo con Jehová. Habían pasado 25 años para la promesa. 25 años. En el 2 dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Dijo, tú me dijiste hace 25 que me vas a dar un hijo y no me lo has dado. Dice, siendo así que ando sin hijo. Ya le estaba reclamando, notamos un corazón amargado ya, sin creerle a Dios. Ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. 3. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole. Y sigue confrontando a Elohim. Mira, no me has dado prole. Y aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las estrellas puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. 6. Y creyó a Jehová. ¿Cómo dice? Y creyó. Y le fue contado por justicia. En el 6 recibió a Jesús en su corazón. Después de mucho tiempo le creyó. Y lo vamos a estudiar cómo lo ven los hebreos, cómo está traducido en estos días. Ahí, como le repito, notamos que es un Abraham sin H, sin una tilde, sin una letra. Es bien importante eso, los nombres para Jehová. Porque ahí todavía no le cambia el nombre. Hasta que es salvo, una vez que es salvo, que es justificado por creer Abraham sin H, ya lo cambia a Abraham. Ahí en el versículo 6 encontramos la salvación de Abraham. Hasta entonces es cuando fue salvo Abraham. Hasta el versículo 6 de Génesis 15. 25 años antes de que ofreciera Isaac. 25 años antes de que él ofreciera Isaac. Entonces la salvación de Abraham para Santiago 2:21 fue por obras de la carne o por obras de la fe, porque él recibió su salvación 25 años antes. Entonces tenemos que saber interpretar la Biblia, saberla leer. Cuando Abraham estaba ofreciendo Isaac, estaba justificando su fe por las obras. Piénsalo. Porque las obras sin la fe y la fe sin las obras no sirven para nada. Eso lo estaba diciendo Pablo en Romanos 4. Por ejemplo, tú ya recibiste a Jesucristo hace 5 meses, por ejemplo. Después de esos 5 meses, ya tienes que demostrar con tus buenas obras que tú ya has sido justificado. Eso tiene que quedar claro. Abraham así lo vivió. Las obras que hagas ahora no van a servir para que tú entres al cielo, para que te ganes el cielo, sino que eso va a ser el resultado de que tú ya fuiste declarado justo hace 5 meses. Es el resultado. Ahí queda bien claro lo de Abraham, bien claro. Entonces, ¿tú cómo puedes contestar? Si alguien te cita Santiago 2:21 y te va a decir, no, estás equivocado, Abraham sí fue justificado por las obras. Entonces tú le muestras lo que dice Génesis 15:6. Te regresas nada más como 4,000 años y le dices, mira, Abraham fue justificado, pero fue justificado 25 años antes de que él ofreciera a Isaac. Porque primero dice, y lo repetimos, mira Santiago, Romanos 4:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Así es como tú puedes defender esto, esta apologética que se dice. Santiago 2:21 no se refiere a la justificación por la fe, se refiere a la justificación por las obras. O sea, tú ya recibiste a Jesús, ahora tienes que hacer buenas obras, que es el resultado de tu salvación. Eso es lo que le sucedió a Abraham. Martín Lutero, en el año 1500, dijo: las buenas obras no hacen que un hombre sea bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras. Ahí está el resultado, ¿no? La Biblia, hermanos, tiene que ser mostrada toda, siempre, siempre completa, para que tú puedas entender el consejo y la enseñanza completa de la palabra. Es bien importante reconocer aquí que Abraham, el padre de la fe, en el sentido de que las promesas que le dieron a él, que Jehová le dio a él, son nuestras y que vienen a través de él. Por eso es un personaje tan emblemático. Y que Abraham pusiera el ejemplo. O sea, él es el fundador de la raza hebrea, de los judíos. De ahí venimos todos, de nuestro padre Abraham. Entonces era claro que Jehová hiciera que pusiera de ejemplo a él, a la primera persona. De que él creyera primero para que pudiera ser declarado justo. A Abraham se le llama el padre de la fe, el padre de la fe. Romanos 4:3, fíjense, dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está repitiendo Génesis 15:6. Pablo, ¿no? Está haciendo nuevamente eso. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí vemos a Pablo, un Pablo que utiliza argumentos y hace defensa, hace apologética de la Biblia. Pablo, el gran apologético, ¿no? de defensa de la palabra. Pablo cita en el Antiguo Testamento, Pablo cita el Antiguo Testamento 60 veces en el libro de Romanos. 60 veces. Pablo siempre en esas 60 veces que cita el Antiguo Testamento, siempre está apelando y diciendo: ¿pero qué dice la Biblia? O sea, que cualquier argumento que salía de un pensador, ponlo hoy en tus días, ¿pero qué dice la Biblia? Te podrán decir, pues es de que sí, pues vamos a aceptar un poquito a los gays, ¿no? Ok, ¿pero qué dice la Biblia? Es bueno que yo haga esto, ¿pero qué dice la Biblia? Pablo hacía eso, ahí en el versículo 3 dice, lo voy a repetir, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham. Entonces nosotros siempre que te venga algo, dile, ok, pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que tú quieres pensar o de lo que quieres decir? Cuando ya te separas tú de lo que dice la Biblia, entonces sí pudiera decir que estás pensando de diferente manera. Pedro fue el primer papa en la tierra. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que somos dioses chiquitos. Ok, pero ¿qué dice en realidad la palabra? ¿Qué dice la Biblia en el sentido? ¿Debo confesarme hoy en día? ¿Qué dice la Escritura? Si estuviera Pablo hoy, ¿qué te dice la Escritura? ¿Tengo que ir al bautizo de mi cuñada? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Me puedo volver a casar si me divorcio? ¿Qué dice la Biblia? Esa enseñanza Pablo nos deja en Romanos 4:3. ¿Qué dice la Biblia? Siempre contéstala. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú y yo, un siervo, cuando los siervos de Dios conoces tú y empiezas a conocer la Biblia, puedes hacer callar tantas bocas, ¿sabes de quién? De gente inconstante, de gente indocta, gente que no le gusta tener un conocimiento de Dios. ¿Y qué crees que dice la Biblia? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Que calles bocas. La Biblia te ordena que tú calles bocas. Pablo lo hacía, callaba bocas. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí se aventaba broncas. Tú no te conformes a venir aquí cada 8 días por una mamilita de lechita como bebé. Cada 8 días una mamila. Nada más el domingo. ¿Sabes qué? No vas a crecer. No vas a crecer. Te vas a quedar como un enano espiritualmente. No va a haber crecimiento.
Entonces yo siempre hago hincapié de que se preparen, de que compres libros, que compres los originales. Hay tantas cosas en internet ahora ya, nada más enséñate a clasificar lo que puedas leer. Fíjense que así es como te vas haciendo tú un discípulo. Es lo que quiere Dios, que nos hagamos discípulos de Él. Un discípulo es aquel que primeramente es responsable. Ese es un discípulo. El que es constante en sus caminos. Que si tú te decides, voy a estudiar y pues, lo voy a terminar. De que vas a asistir a estudios. De que quieres prepararte, ese es un discípulo. A un discípulo siempre se le va a exigir más. En la Biblia lo aprendes. Si tú no te comprometes, no eres un buen discípulo. Si no te comprometes, no sirves para discípulo. Siempre en la Biblia vas a encontrar que a los discípulos son a los que se les va a exigir un poco más. Siempre. A los discípulos es a los que les tienes que meter presión. Hay mucha gente que no sirve cuando tú les metes presión. Para el trabajo, para lo que sea. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tienes que meter presión muchas veces? Porque tú en la presión vas a demostrar de qué casta estás hecho. ¿Qué hiciste con tu vida? Bajo presión vas a salir lo mejor de ti, de qué estás hecho. O si no, no tienes nada. En la semana vi una película que se llama Hombres de Honor. Se la recomiendo. Yo sé que a lo mejor ya la vieron. Yo ya la había visto. Pero es una película donde quiere entrar a la Marina de Estados Unidos, pero es el primer hombre de color negro, quiere entrar a la Marina, pero es el primero, les repito, y está la discriminación a todo lo que da en los años 50, 60 que se desarrolla esa película, y realmente es la vida de un cristiano, de un discípulo. La película se llama Hombres de Honor. Tú te das cuenta al término de toda esa película que es una vida de un cristiano y que el director ahí de la Marina, es como Satanás, todo el tiempo los está interponiendo con él y él jamás agacha la cabeza y logra todo lo que él se propone, pero no fue fácil a lo que yo quiero llegar. Esa película cuando la puedan ver, véanla. Otro ejemplo de casta es cuando los toros de Lidia. Los toros de Lidia cuando salen de sus cajones, que van a salir al redondel, les dan una descarga de 230 voltios en los testículos al toro. El toro de entrada, desde que lo ponen en el cajón, ya no sabe ni qué onda, ya está en otra onda el toro. Sale, le empieza a dar vueltas al redondel, pero con esa descarga que le dieron. Y entonces después, al primer cuarto, entra uno y lo empieza a banderillar al toro. Y le ponen 3 pares de banderillas. 3 pares que tienen un rejón de este tamaño. Y terminan como un ancla para que cuando entren no salgan. Después de eso viene uno que le llaman el picador. Tiene una vara grande con otro rejón y le tienen que hacer un agujero grandísimo para que ahí pueda respirar el toro. Hay toros que a pesar de todo esto y después de que de 10 minutos le está ya dando una zarandeada del torero, tienen la cabeza hacia arriba. Entonces los conocedores de las razas dicen, este toro es de casta, porque no agacha la cabeza. Le perdonan la vida y lo tienen nada más para que se siga reproduciendo. Y Dios dice que tú como un buen discípulo tienes que sacar la casta, que no tienes que agachar la cabeza. A pesar de los rejones de la vida, que ya llegó eso y pum, y te metieron un rejonazo, tú con la cabeza hacia arriba, con la cabeza erguida. Ese es un ejemplo muy bien de que un toro saca la casta cuando es bueno. Al primero ya te agachaste la cabeza, ¿no? No, ya no voy a la iglesia, ¿no? ¿De qué me sirve conocer a Cristo? Me va mal cada vez más, ¿no? Hermanos, hoy en día se necesita casta. Se necesita casta para conservar y que sigamos procreando una buena raza, como la de los toros. ¿De qué estás hecho tú esta mañana? ¿De qué estoy hecho yo? ¿De qué tipo de casta? Dios permite muchos ataques a nuestras vidas. Lo hemos estudiado con Job, por ejemplo. Dios permite todos tus ataques que tengas, los tiene.
que permitir Dios para que saques qué tipo de casta tiene. ¿Cómo vas a sacar esa casta? ¿Te creces al castigo? Hay toros que se crecen al castigo. Entre más te están castigando, más levanta la cabeza. Te tienes que crecer al castigo. Y que te esté yendo mal y que te esté yendo peor, crécete al castigo. Vive bajo la presión. Crécete sobre ese castigo. Tú sigue empujando, empujando y empujando. Es cuando Dios te va a voltear a ver y dice, ahí tengo un discípulo. Eres digno de decirte cristiano. Eres digno de decirte discípulo. Digno de ser llamado hijo de Dios. Es bien sencillo. Yo soy hijo de Dios. No. Cuando estés bajo presión, cuando estés todo en contra, a ver qué casta sacas, de qué estás hecho. ¿Aguantas o no aguantas? ¿Sigues con la cabeza erguida o ya estás estirando la cobija, no? Para que Dios te diga, eres digno de cargar una cruz. Eres digno. Seguir a Jesucristo no es fácil, hermanos. No es sencillo. No es fácil. Así que tenemos que estudiar Romanos 4 con Santiago 2. Cuando tú salgas Santiago, mándalos a Romanos 4. Y para que puedas entender Santiago 2, pues lean Génesis 15. Para que todo vaya de la mano. Tenemos que saber trazar la Biblia. Trazar la Biblia. Para que entonces a través de Génesis 15, Romanos 4, Santiago 2, ahí sí formes una doctrina entonces, pero con conocimiento de tiempo, de cronológicamente hablando, y puedas realmente sacar un resultado. En el versículo 3 de Romanos 4, dice que le fue contado por justicia a Abraham, le fue contado por justicia. Esta palabra, le fue contado es una palabra en el original griego, le fue contado. Es la palabra logisomai, somai con Z, logisomai. Significa poner en tu cuenta o acreditarle algo a alguien. Eso significa, le fue contado. Fíjense que de la cruz hacia atrás, o sea que desde Adán hasta Jesucristo, todos cuando se convertían, cuando ya eran hallados la justificación, ya se había hecho justicia en su vida, que habían creído en Jesucristo, Dios les ponía a crédito sus pecados, se los dejaba ahí apartaditos. Cuando se convertían, la justicia de esa persona ya Dios la ponía como santa, pero los ponía en un apartado. Les regalaba, no por obras, ya lo estudiamos con Abraham, no por obras, sino por el simple hecho de creer, como hoy en nuestros días, que tú solamente tienes que creer. Pero esa justicia era puesta a crédito. Ahí las vamos a tener en un apartado. Ellos no podían pagar ese crédito porque la deuda total no había sido pagada. Y esa deuda pagada solamente Jesucristo vino y la pagó en la cruz. Cuando Jesucristo dice consumado es, en ese momento es cuando Jesucristo paga todo lo paga. Y ahí es donde todo ese crédito es llevado ante la presencia de Dios. Todos esos pecados que fueron a crédito realmente fueron llevados delante de Dios y es cuando son perdonados. Ya estudiamos eso también de la palabra kafer, que era cubrir nada más. Pero Pablo se los vuelve a repetir aquí en el versículo 3. Por eso, hermanos, cuando Jesucristo murió, ninguna persona había entrado al cielo. Ninguna. Cuando Jesucristo murió, de ahí para atrás nadie había entrado al cielo. Todos, la Biblia dice, fíjense, que habían bajado al Sheol. Habla de Seol, habla de Hades, que habían bajado al Hades. El Hades estaba dividido en dos partes. Dice Romanos 4:3, le fue contado. Entonces, en ese momento cuando le fue contado, Abraham ya poseía la justicia de Dios, la salvación de parte de Dios. Es como cuando una persona posee su crédito, este crédito que les vengo diciendo,
Cuando Jesús muere en la cruz, pues ahí es pagado, ahí es pagado. Nos entrega ahí Jesucristo, aparte de pagar todo eso, nos entrega todo lo que nos pertenece como ser hijos de Dios. Ahí te entrega más cosas. Ahí es cuando Jesús realmente se muestra como justicia, realmente. Vean lo que dice 2 de Corintios 5:21. Jesucristo ahí se muestra como justicia realmente en la cruz. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está siendo justificado en esa cruz. Hoy en día, hoy en nuestra actualidad, al creyente ya no le es contado por justicia como Abraham. Hoy en día tú y yo ya no le es contado como justicia. ¿Sabes por qué? Porque una vez que murió Jesús y tú creíste, esa justicia ya te es imputada dentro de ese momento que tú recibiste a Jesucristo. Ya eres parte de eso, ya eres parte de esa obra, ya lo llevas integrado, que ya eres salvo, ya lo posees, ya lo tienes. Una vez que tú posees a Jesucristo, llevas todo eso en un paquete, compras todo el paquete realmente. En Génesis 15, la promesa que se le hace a Abraham, se le hace porque Abraham hace una pregunta y es muy válida. Tú le puedes preguntar en oración a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero depende de la actitud que tú le preguntes a Dios. Abraham le pregunta, ¿y qué me vas a dar a cambio? Pero yo imagino a un Abraham ya en otra atmósfera, conociendo que tenía 25 años sin que fuera respondida esa promesa. Es muy diferente que tú digas, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué, Dios mío? Muéstrame, ¿en qué debo cambiar? Muchas veces depende tú la actitud de que le puedas preguntar a nuestro Dios. Como tu hijo. Cómprame un chocolate, ¿no? Ándale, eres mi papá, ¿no? Cómprame uno. Papito, por favor, vamos a la tienda, invítame un chocolatito. ¿Tú qué prefieres que te hablen como papá? Que te hagan la barba, ¿no? Muchas veces. En Génesis 15:1, fíjense lo que dice. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham sin H, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Antes, ahí vemos que le dice, no temas, no temas. Antes de que un cristiano se convierta, tiene muchos temores, muchos miedos. Ya en Cristo no los tienes que tener. Pero antes de que seas cristiano, como Abraham, tenía muchos miedos. Dice, no temas. Si tú estudias el versículo 6, Abraham se convierte, ¿no? En el versículo 6. Y tú notas en los anteriores versículos, Abraham ya había hecho algo ejemplar. Él ya había salvado a su sobrino Lot. Ya había hecho obras. Abraham ya había conquistado las tierras. Abraham ya había obedecido que saliera de la tierra de Ur. Para que me entiendan, Abraham ya sabía que estamos hablando de un Dios real, de un Dios que está vivo, de ese Abraham, y hasta cuándo realmente fue justificado. Pero Abraham no había entendido durante esos 25 años la salvación. No la había entendido, la salvación, ni cuando él tendría que haber sido declarado justo, tener la justificación delante de ese Dios, que fue su creador. Abraham tenía enemigos por todos lados. Enemigos tenía, pero por todos lados. Estudia la historia de Abraham por todos lados. Los reyes nada más donde rescató a su sobrino Lot, lo iban a empezar a perseguir, lo iban a andar tras de él, ya tenía enemigos. En ese preciso momento, cuando él está decayendo, cuando dice, ¿dónde está Dios? Ahí es cuando se le aparece Dios. En ese preciso momento, le dice, Abraham, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy tu escudo. Cuando te vienen persiguiendo, cuando ya no ves la salida, cuando dices, Dios mío, ¿qué pasa en mi vida? Dios te dice, no temas, yo soy tu escudo. Así le estaba diciendo a Abraham, no andes corriendo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y tenía 25 años que no había escuchado la voz de su creador. 25 años.
Hay personas, yo tengo amigos por mi negocio, por el trabajo, que me relaciono con ellos diario, que ellos quisieran ser cristianos, pero tienen muchos peros. Pero es que esto, y eso ya no les permite llegar a dar una decisión. ¿Y saben cuáles son los peores peros? De que tienen temor dentro de ellos. Tengo temor a mi familia, pues si soy ateo y ya saben que yo pienso de esta manera y que van a pensar que ya soy este cristianito dominguero. Tienen temor a su familia. Temor a qué van a decir mis amigos. Pues yo soy bien borrachote, todos los viernes y sábados estoy con ellos. ¿Qué van a decir ahora? Ya no salgo, ya no puedo. ¿Cómo me van a tachar? La gente que no es cristiana está llena de temores. ¿Y sabes cuál es el temor? El temor a que tengas que dejar tu pecado, porque te gusta. El temor, ese miedo, es como una jaula que te aprisiona, que te impide gozar esa libertad que Dios quiere que vivas, realmente. Y la libertad, ¿sabes quién te la va a dar? El Espíritu Santo. Una libertad grandísima. Génesis 15:2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. En el capítulo 12 de Génesis, ya voy a terminar, quiero terminar con esto. En el capítulo 12 de Génesis se le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y que iba a tener una descendencia muy grande. Se le prometió a Abraham que los que lo bendijeran, Jehová lo iba a bendecir, y que a los que maldijeran a Abraham, Dios los iba a maldecir. Eso se le prometió a Abraham. Y esas bendiciones, y esas son para ti hoy en día. Entendamos, el que te bendiga, vas a ser bendito. El que te bendiga va a ser bendito, y el que te maldiga va a ser maldito. Esas son las promesas que Dios le dejó a nuestro padre Abraham, y hoy son mías, dice Pablo. Esas promesas son tuyas. Abraham está caminando en su vida, me imagino, va caminando, y ya había salido de la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos para esto era una tierra de brujería, de pecado. Ya había rescatado a Lot, va caminando y dice de repente, ya tengo miedo, tengo temor. Dios ya se le había mostrado de una manera especial, sobrenatural, y sin en cambio dice, ya tengo miedo, ya no quiero caminar con Dios, ya no, solo tengo problemas por seguir a Dios. ¿Cuántas veces tú te has visto de esa manera? Por seguir a Dios, tener tantos problemas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Abraham le dice, para que yo siga caminando contigo, Dios, necesito que me des más promesas, porque las que me diste ni me las has cumplido y necesito más ahorita. Eso le está diciendo Abraham. Necesito que me des una garantía de que sí existes. Necesito yo que me des una seguridad, algo sobrenatural que pase en mi vida. Abraham tenía razón, porque yo como hombre me pongo, tú ponte como hombre como él, y es normal. Y él es el ejemplo para nosotros. O sea, que era ser humano como tú y yo. Abraham. Dios se le aparece a Abraham en Génesis 15. Se le aparece, y la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien, yo soy tu escudo. Es nuestro ejemplo, ¿no? Y hoy te dice Dios, yo soy tu escudo. Contra quien te declare la guerra, yo soy tu escudo. Contra quien se declare tu enemigo, yo soy tu escudo. No temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo soy Jehová, tu escudo. Ve, camina rectamente. Saca la casta, Abraham. Saca la casta. Abraham le responde. Yo me imagino, cada uno respondería, pero tú me dijiste, Padre Jehová, Dios mío, hace algunos años que yo iba a ser papá. Al único que tengo es Eliezer. Y si tú estudias en la Tanaj, Eliezer
era descendiente de Nimrod. O sea, tenía al enemigo en casa. Lo único que veo es al hijo de mi sirviente, a Eliezer, y es mi sirviente. Y te recuerdo que a Sara se le está pasando el tiempo, Jehová. No es toda una jovencita. Ahí es cuando Dios se muestra poderoso, poderoso con Abraham. Le muestra el cielo, lo saca, le muestra el cielo. Le pregunta, ¿puedes contar las estrellas? Dice, híjole, pues son millones y millones de estrellas, ¿no, Jehová? Dios le confirma lo que anteriormente ya le había dicho en Génesis 10 y Génesis 11. Se lo confirma, pero a Abraham parece que se le había olvidado. ¿Cuántas veces a ti y a mí se nos olvida las promesas? Y no sacas la casta y andas con la cabeza agachada todo el tiempo. A Abraham se le olvidó lo que ya le había prometido Jehová, lo que ya le había dicho. Así como las estrellas va a ser tu descendencia. Abraham, viendo sus ojos terrenales, pues vio que Sarai en ese momento no le había cambiado la tilde y era grande de edad. No le contestó a Abraham, no te creo. Ve a mi señora cómo está. Vela cómo está. Dice que Abraham le creyó y que le fue contado por justicia. O sea, no mires lo que tú estás viendo aquí al frente. No mires lo que tú estás viendo, lo que tus ojos ven. Si Dios te lo dijo, Dios te lo va a cumplir. No sé de qué forma, no sé de qué manera, no sé a quién va a utilizar, pero de que te lo cumple, porque te lo prometió, te lo va a cumplir. Dice que Abraham no le contestó, no te creo, ya pasaron 25 años y no me has cumplido nada. Dice que le creyó y que le fue contado por justicia, por su salvación. Sara, estéril, viejita, Abraham ya no podía ni batear, bro. Ya no podía hacer nada, Abraham. Y le muestra el cielo a un viejito. Y le pregunta, ¿puedes contar las estrellas? No puedo. Le dice, así de viejita y de viejito te voy a hacer padre de millones. De millones. De millones de gente. Abraham, ya después de que terminó esa entrevista con Jehová, yo no me imagino que Abraham llevó al ginecólogo a Sara. A ver, vamos a ver voy a poner yo de mi parte, ¿no? Porque pues también tengo que hacer algo. Vea que te revise, ¿no? Mucho menos se paró y se vio frente a un espejo. Dice que él creyó, no mirando las circunstancias. Abraham no fue a que le checara nada. Nada, no fue. Lo único que hizo fue creer. Y ese ejemplo le estaba poniendo Pablo a los judíos, porque se sabían muy bien la historia de Abraham y de Sara. Lo único que le costó a Abraham fue creer. Y creer lo que Dios ya le había prometido, lo que Dios te ha prometido a ti y a mí, créelo, para que te sea contado por justicia. Créelo, no te quedes, decía un amigo, no dejes las cosas en el tintero, que se hagan en realidad, para que sean contados por justicia. Nunca consideres las circunstancias. Abraham no lo consideró así. Tú jamás cuentes esa fe o no la tengas por garantía a lo que ves, para que me entiendas. Que no sea esa garantía de lo que yo alcanzo a ver para que pueda ser efectuada la fe. Al revés. No por lo que tu mente te dicte, no por lo que tu corazón o que tus ojos están viendo. Dice, tú dile, Dios, tú me has prometido esto y lo vas a cumplir y lo creo. Hermanos, Abraham estaba pasando por una crisis tremenda, tremendísima. ¿Por qué? Porque no llegaba la promesa. Es cuando se le aparece Jehová en Génesis 15. La versión Reina Valera, ya les dije de dónde viene, ¿no? Del año 325, la versión Reina Valera. Dice, Abraham, sal de tu tienda. Ahí
en Génesis 15. Pero fíjense que en el ámbito profético y en lo esencial del hebreo, cuando Dios se le presenta, Abraham estaba en una atmósfera, Abraham estaba deprimido, no creía en nada ni en nadie, mucho menos en Dios. Dios le estaba quedando mal. Para los hebreos lo ven de esta manera, como se los voy a narrar ahorita. Abraham se sentía deprimido, se sentía solo, temeroso de todo. Eso te lleva cuando te hace falta la fe. Todo lo que te conlleva cuando no tienes fe, así estaba Abraham. Así estaba. Dios le dice, sal de tu tienda. Al salir de tu tienda en el hebreo, significa sal de esta atmósfera que estás metido. Lo curioso de esto es que en el hebreo está sal de tu tienda, en el hebreo, en el Tanaj dice, sal de tu tienda y ven, siéntate aquí junto a mí. Así dice la Biblia hebrea. Y lo que sucede ahí, literalmente, es que Abraham salió de ese ámbito, salió de esa atmósfera de depresión que tenía. Y no nada más espiritual, sino también emocional, se encontraba mal. Entonces dicen los judíos que Abraham salió de eso donde estaba, se cargó de pilas otra vez y salió de esa atmósfera. Es algo similar cuando en Apocalipsis 1 a Juan, Jesucristo lo llama y dice que cayó como muerto y le dijo, siéntate aquí. Dice que se murió Juan y que Jesucristo lo resucitó nuevamente. Es algo similar lo que le pasó a Abraham. De ahí lo lleva a regiones celestes a Juan. Lo lleva ahí en Apocalipsis. Dice que lo sentó en regiones celestes para que pudiera entender lo que le iba a decir a Juan. Algo similar sucedió con Abraham. Se lo lleva a las regiones celestes. Abraham es sentado, le dice, ven, sal de tu tienda y siéntate junto a mí. ¿Dónde está Jehová? Está en las regiones celestes. Dice, ven, siéntate aquí junto a mí. Abraham lo sienta en lugares celestes. Ahí junto a Dios le dice, siéntate aquí conmigo. Ve desde esta perspectiva. En ese momento Dios lo estaba sacando de esa atmósfera negativa que Abraham estaba hundiéndose y hundiéndose cada vez más. Dios al cambiarle esa atmósfera y sentarlo, ya lo estaba poniendo en la atmósfera de Dios, porque lo estaba sentando en esa atmósfera de los lugares celestes. Es donde Él habita, donde Él se encuentra, donde Dios vive. Y le dice, mira, ven, haz un recuento de lo que yo te he hablado a ti. Yo no me muevo en tiempo, yo no me muevo en forma ni nada. Ve las cosas como yo las estoy viendo. Los judíos así te explican la vida de Abraham, cuando realmente él cayó en eso. Para esto Abraham, él sale de un pueblo que es el Ur de los Caldeos. Taré es su padre de Abraham. Él era un hechicero, el padre de Abraham. Era la mano derecha de Nimrod, el papá de Abraham, no sé si lo sabían. Era la mano derecha de Nimrod. Abraham, como todos los caldeos, como todos los de esa región, creían en los astros. O sea, se regían por los astros. Dice la Tanaj que a Abraham ya le habían leído su carta astral. Su papá era el hechicero, la mano derecha de Nimrod. O sea que ya le habían dicho muchas cosas. Esto antes de conocer a Sara, pues era su familiar, también era su prima. Pero antes de conocer a Sara ya le habían leído astralmente su futuro. Y era totalmente satánico esto. Hoy en día está toda la región de Irak, de Irán, esa parte. Todos los que hoy en día están en contra del pueblo judío, hoy en día. Cuando le profetizan a Abraham antes de casarse, todo esto según la Tanaj, los astros le traen presagios, dicen los judíos, que le traen presagios a Abraham, y presagios no buenos, presagios negativos. Y esto totalmente direccionado por demonios, por Satanás.
Por las estrellas le dijeron a Abraham que él no podía tener hijos. Comparen, Dios le está diciendo, yo te voy a hacer padre de multitudes, y Satanás le está diciendo, no vas a poder tener hijos, eres estéril. Las estrellas le dijeron antes de que se casaran, eres estéril, no vas a poder tener hijos. De una forma o de otra, yo me imagino a Abraham en una lucha, ¿no? Una lucha, por un lado lo que dice Satanás, lo que dice Dios, por otro lado, lo que ya me habían prometido. Esa fue la causa literal por la que Abraham estaba en una crisis de fe. Esa es la causa real, te dicen los judíos, porque no sabe si irse a la izquierda o irse a la derecha. Si ya pasaron 25 años y no veo respuesta, no era algo sencillo, que Abraham tenía en sus manos. La crisis que entra Abraham no era nada sencilla, fue emocional, fue existencial, fue profética. Ese fue el motivo por eso que Dios no lo sacaba adelante. Cuando Dios lo saca de esa atmósfera y se pone a hablar a las estrellas, Dios le dice, mira, ve las estrellas, yo no me rijo por las estrellas. Yo no te hablo a través de las estrellas. Yo no te he hablado a través de ellas. Yo no creo en lo que tu carta astral ha dicho. Yo soy el creador de estas estrellas. De ese modelo se pone Jehová delante de Moisés. Yo no creo en lo que tus descendientes han dicho. Yo te di una palabra y la tienes que creer. Por eso es que Abraham es sacado de otra atmósfera. Es sacado a otro lugar. Dice, haz un recuento de todo lo que yo he hablado de ti. Te lo prometí hace 25 años, haz un recuento. Lo saca de esa crisis Jehová, inmediatamente. Lo pone en unos ámbitos celestiales, pero diferentes totalmente. Dios se muestra en medio de todo su vida. Y entienda que Él tiene que regresar, que tiene que volver a su llamado, que tiene que volver al propósito que Él tiene. Lo redireccionó Abraham. Ahí es cuando Dios en hebreo le pone una yost. En hebreo es una yost. Le pone una H para nosotros. Le cambia hasta el nombre. De Abraham a Abraham en ese momento. Ya no te vas a llamar Abraham. Vas a ser Abraham. Ya no eres de Ur de los Caldeos, ahora eres de mi linaje. Le cambia hasta eso. Todo le cambia. Entonces cuando ya le cambia esa letra, Abraham le cambia su entorno profético a Abraham, le cambia su manera de ver la vida, le cambia su manera de ver las cosas, totalmente. El nombre para los judíos es bien, bien importante y tenemos que saber qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Que Abraham sin H era para la perdición y Abraham con H, Dios iba a hacer grandes transformaciones en su vida. Cambiándole ese nombre es cuando Jehová está redireccionando a Abraham. Cuando le dice, no temas, no te va a pasar nada. Ya no vas a pasar hambres. Créeme a mí, no creas en tu carta astral. Lo que yo te he prometido. Para terminar, vean lo que dice Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí es bien sencillo, cuando una persona que hace algo, merece algo a cambio, una recompensa, ¿no? Aquí dice que si tú estás haciendo méritos,
Tienes que dejar de trabajar, dice Pablo. Tienes que dejar de portarte bien, dice Pablo, porque tú llegas con tus pecados. Tienes que dejar de ser esa persona antigua. Tienes que creer nada más. Tienes que tener el poder de aceptar a Jesucristo y realmente creerlo. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos. Lo único que Dios nos pide esta mañana, lo único que nos pide Dios es de que tenemos que hacer. Ahí cierra tus ojos en tu lugar, dile: Señor, justifícame, Señor, porque